La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. También saludamos a los seguidores en la provincia de Imbabura a través de Radio Ritmo FM en Ibarra 103.5. Hoy queremos poner en análisis un tema que de manera recurrente durante los últimos días se ha venido hablando respecto de un referéndum a fin de año para incluir reformas constitucionales que desde la iniciativa del Ejecutivo han sido presentadas. Una de ellas, la que tiene ya el visto bueno de la Asamblea Nacional para ir al referéndum, la reforma al artículo 5 de la Constitución que se relaciona con la ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas. También está en la recta final de la aprobación la reforma política al financiamiento de las organizaciones y movimientos políticos, reforma a los artículos 110 y 115 de la Constitución. Sin embargo, hay otros temas fundamentales que se reclaman en el país que debieran ser analizados y procesados de tal manera que se aproveche la ocasión para incluir reformas que vayan más allá de estos dos aspectos señalados. Para analizar los temas, queremos dar la cordial bienvenida a los invitados de hoy, al doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y de Voces por la Democracia, la doctora Karen Sichel, jurista, académica e investigadora, y el doctor Gabriel Hidalgo, académico y catedrático. Quisiera empezar con el doctor Carlos Aguinaga. ¿Cómo aprovechar esta ocasión a fin de incluir no solo los temas anunciados por el Ejecutivo, sino otros que debieran procesarse este año? Muy buen día, doctor Aguinaga. Muy buenos días, Miguel. Un saludo a Gabriel, a Karen y a ti, mi querido Miguel, y a toda la audiencia. Bueno, es importante el recordarle al país que una de las propuestas que tuvo el señor presidente de la República, Daniel Noboa Asín, es la posibilidad, uno, de una asamblea constituyente; dos, la necesidad de que se requiere una reforma política profunda e integral. Evidentemente, parece que un poco se ha apagado esta posibilidad de la propuesta del propio presidente de la Asamblea Constituyente. Hay el tema de la reforma parcial de la Constitución aprobada por la Asamblea, que tiene que ser sometida al referéndum, y creo que es la ocasión para poder plantear una reforma un poco más profunda a los sistemas de partidos políticos, al sistema electoral, al sistema político. Y para esto yo quisiera recordarle a la ciudadanía que el 28 de diciembre del 2023, el colectivo Voces por la Democracia ingresó y le dirigió una comunicación al presidente de la República en la cual hacíamos algunos planteamientos para que sean sometidos a un referéndum. La primera pregunta tenía que ver con la designación de las autoridades de control. La segunda pregunta sobre la sustitución de los miembros del Consejo de la Judicatura. La pregunta 3 era sobre la evaluación extraordinaria de jueces, fiscales y servidores judiciales. La pregunta 4 fue sobre carrera judicial.
la quinta sobre justicia constitucional, que ya hubo un dictamen y se inició un proceso que ahora se ha truncado, la designación de los jueces de primer nivel constitucionales. La pregunta sexta fue las elecciones primarias para seleccionar candidatos. Las 7 elecciones primarias para directivos partidarios. La pregunta 8, un nuevo sistema de partidos políticos, es decir, un nuevo título quinto del Código de la Democracia, una nueva ley. La pregunta 9, sobre el órgano de administración electoral, es decir, unos cambios en la gobernación electoral. Y la pregunta 10, una pregunta sobre la investigación del patrimonio de funcionarios públicos. Es decir, ya hubo una iniciativa por parte del colectivo con el texto de cada una de las preguntas a efectos de ir hacia una enmienda constitucional a través de este mecanismo del referéndum. ¿Y qué pasó? Habrá la inquietud ciudadana. ¿Qué pasó de esa propuesta de Voces por la Democracia? Bueno, esta propuesta fue recibida y obviamente no tuvo en esa oportunidad la acogida, pero yo creo que es el momento en que si el gobierno nacional está planteando el realizar e incorporar algunas preguntas a este referéndum que se pretende convocar, es el momento de cambiar, de hacer una reingeniería del sistema político constitucional. Si bien es cierto, han habido voces de la inconveniencia de que se dé una asamblea constituyente por la cantidad de mecanismos que se requieren y el tiempo, creo que es la oportunidad de nuevamente poner en el tapete de la discusión algunos elementos que son necesarios. Vemos justamente uno de los elementos, uno de los sistemas que está pasando, yo diría, mucha debilidad institucional es el sistema de justicia, tanto en lo que tiene que ver con el Consejo de la Judicatura, como lo que tiene que ver con el sistema de administración de justicia. Estas reformas últimas que se han dado al Código de la Democracia no solucionan los problemas profundos o que tiene el sistema de partidos y que tiene el sistema electoral. Lo único que se ha hecho es ver cómo calculo para que mi representación sea mayor en número, pero no hay en cuestión de calidad, de condiciones de elegibilidad, en revisar este tema de la districtalización, que tiene un efecto nocivo, porque que se llama el efecto gerrymandering, es decir, yo generé unos distritos para beneficiar a una organización política determinada. El sistema de formación, constitución, creación, vida, operación, extinción de los partidos políticos, yo creo que ese es un tema y de movimientos políticos que hay que revisarlo a profundidad. El sistema de justicia electoral también ya está entrando en una fase de cuestionamiento. Entonces yo creo que es el momento en que el presidente de la República, en base a su iniciativa, puede recoger algunos criterios que orienten justamente a la ciudadanía en esta nueva formulación de democracia directa. Bienvenida a la doctora Karen Sichel. Ella es jurista académica e investigadora con experiencia. Recordamos el Comité por la Reinstitucionalización, que también lastimosamente se perdió la oportunidad. ¿Cómo ve usted, doctora Karen Sichel, esta nueva oportunidad cuando se ha anunciado un referéndum para fin de año y que vaya mucho más allá de las reformas constitucionales que se han planteado, como al artículo 5, ayuda militar extranjera, o artículos 110 y 115, la reforma política? Nos mencionaba el doctor Aguinaga reformas necesarias, por ejemplo, en materia de la administración de justicia, la justicia electoral, incluso lo que usted también ha venido señalando, las reformas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Muy buen día,
Doctora Sichel. Sí, buenos días Miguel y buenos días Carlos y Gabriel. Para mí es un gusto estar con ustedes. Yo creo que cuando hablamos de reformas constitucionales deberíamos tener en mente al menos tres preguntas. La primera es qué se puede hacer hasta diciembre. La segunda es qué se debe hacer. Y la tercera es cuáles deberían ser nuestras expectativas respecto de los cambios institucionales vía la Constitución. Entonces, ¿qué se puede hacer? Para que la ciudadanía comprenda, la Constitución de Montecristi prevé tres mecanismos para alterar la Constitución. Estos son enmienda, reforma parcial a la Constitución y asamblea constituyente. La enmienda son los cambios más superficiales, la reforma parcial a la Constitución permite cambios profundos y la asamblea constituyente permite cambios totales de la Constitución. Entonces, ubiquémonos en lo que está pasando. Lo que está pasando, lo que está proponiendo el Ejecutivo ha sido el cambio de reforma parcial. Entonces, él ha propuesto, como usted ha mencionado, Miguel, dos cambios. El tema de las bases extranjeras y el tema de las organizaciones políticas, el financiamiento público de estas para eliminar. Y, bueno, hace unos días también envió el tema de la castración química para los abusadores sexuales. Entonces, ¿alcanzaría el Ejecutivo hasta diciembre para mandar una reforma parcial a la Constitución? Es decir, cambios profundos de la Constitución para que todos se unan en un referéndum. Yo lo veo muy complicado si es que se busca que el referéndum sea en diciembre. ¿Por qué? Porque el proceso de reforma parcial a la Constitución, al ser el proceso que permite cambios profundos, requiere de un debate previo en la Asamblea Nacional que debe mediar 90 días entre el primer debate y el segundo debate. Además, requiere de dos controles de la Corte Constitucional, el primer control de vía, en donde la Corte no tiene plazo, pero se demora más o menos un mes, y el segundo control, que es el control automático del cuestionario, en donde tiene un plazo fatal de 20 días. Entonces, a mí me parece que hay que entonces ver qué podría preguntar el presidente hasta diciembre. Si es que no puede hacer las reformas parciales a la Constitución, que para que nosotros entendamos la reforma parcial a la Constitución van temas como la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, una reforma completa a la justicia, las organizaciones políticas creo que puede ser vía enmienda, pero los cambios más sustanciales se hacen vía reforma parcial a la Constitución. De hecho, yo defendí en su momento que la reforma parcial es la vía ahora mismo para hacer los cambios importantes que necesita el país, porque la Asamblea Constituyente requiere de 3 procesos de votaciones, mientras que la reforma parcial requiere solamente de un proceso electoral. Entonces, la única posibilidad sería que el presidente se vaya vía enmienda. ¿Cuál es el beneficio de la enmienda? La enmienda no pasa por la Asamblea Nacional, sino que se pregunta directamente a la ciudadanía y por lo tanto tiene un procedimiento mucho más rápido que la reforma parcial a la Constitución. ¿Qué es lo malo de la enmienda? Que por la enmienda tú no puedes hacer cambios muy profundos, aunque sí se pueden hacer ciertos cambios importantes. Por ejemplo, no puedes eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, pero sí puedes quitarle las atribuciones perniciosas de designación de autoridades y puedes establecer un sistema de designación de autoridades completamente distinto. Puedes hacer cambios, por ejemplo, a las organizaciones políticas. Lo malo es que no puedes hacer cambios en la justicia. La Corte Constitucional ha dicho que, por ejemplo, cambiar la conformación del Consejo de la Judicatura, eso es reforma parcial a la Constitución. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, Miguel? Sobre lo que se puede hacer, si es que el presidente quiere hacer un referéndum en diciembre, lo que se puede hacer desde mi perspectiva es una enmienda constitucional. La enmienda constitucional no va a hacer cambios muy profundos, pero podrían ser cambios que ayuden. Si es que el presidente, en cambio, planificaría unos cambios constitucionales mucho más importantes, teniendo mayoría en la Asamblea Nacional, que es lo que no ha tenido ningún gobierno prácticamente desde el gobierno de Correa. Entonces, él debería, creo yo, usar la reforma parcial a la Constitución para hacer los cambios que el país necesita, que son los más profundos y los más urgentes. Lamentablemente, lo que yo observo es que el gobierno está priorizando temas mediáticos, como el tema de la castración a los abusadores sexuales, pero no está priorizando los temas sustanciales. Entonces, eso respecto a qué se puede hacer. Por los tiempos que ha puesto el Ejecutivo, creería yo que el Ejecutivo le está apostando a la enmienda constitucional, más no a la reforma parcial a la Constitución. Espero que esto se
revise, se mueva un poquito el plazo, unos 2 o 3 meses, y podríamos nosotros tener, si es que hay voluntad del Ejecutivo, una reforma parcial a la Constitución con todos estos cambios que yo he mencionado. ¿Qué se debe hacer? Bueno, ¿qué se debe hacer? Lo que básicamente he dicho. Yo creo que una reforma a la Constitución debería incluir la eliminación del CPCCS, la eliminación de la función de transparencia y control social, la reconfiguración de los movimientos políticos mínimo. También creo yo que habría que analizar el sistema de los gobiernos autónomos descentralizados y pensarlos más en un contexto como el crimen organizado, para ver cómo se puede reconfigurar ese sistema para darles menos entrada a las bandas criminales, a los GATS. Creo que el tema de la justicia es un tema que se necesita reconfigurar. El Consejo de la Judicatura tiene que repensarse. La designación de jueces tiene que repensarse, darle una autonomía real a la Fiscalía General del Estado. Yo también revisaría la configuración de la Asamblea Nacional. Creo que la configuración actual de los asambleístas nacionales versus los otros asambleístas no tiene mayor sentido. Entonces, estas son las cosas que creo que se pueden hacer, y lo bueno de esto, Miguel, es que ya han habido muchas propuestas ciudadanas, como usted recordaba, el Comité por la Institucionalización Democrática, pero también de otros gobiernos que se pueden tomar para mejorar el sistema constitucional. La última pregunta que yo planteaba es: ¿qué debemos esperar de estos cambios constitucionales si es que estos se llegan a dar? Y creo que aquí es en donde nosotros tenemos que tener claro que, si bien es cierto, la institucionalidad del país es muy importante, y configurar unas instituciones fuertes, democráticamente fuertes, es muy importante, más importante que eso es que las personas que estén manejando las instituciones sean personas éticas y honestas. Nosotros podríamos hoy mismo ver cuál es el país que tiene menos índice de corrupción en el mundo, y es Dinamarca. Podríamos coger el modelo de Dinamarca, que es una constitución que se aprobó en el siglo XIX, y podríamos copiarlo aquí a Ecuador, y no va a significar que nosotros al día de mañana o en 20 o en 30 años vamos a tener lo que Dinamarca tiene. ¿Por qué? Porque para que un país sea realmente honesto, ético y sus instituciones funcionen bien, no solamente se requiere de un diseño adecuado institucionalmente, que sí se requiere, sino que también se requiere que los ecuatorianos, las personas que están liderando esas instituciones, sean personas éticas, empáticas, y que tengan una cultura política en donde se honre a la función pública. Y en esto, y con esto cierro, Miguel, creo que es en donde nos estamos equivocando más, porque uno ve, por ejemplo, los perfiles que el gobierno ha reciclado del correísmo. Hasta ayer, antes de ayer, se veían los escándalos en la Comisión de Fiscalización, en donde tenemos lamentablemente a personas como el asambleísta Ferdinand Álvarez liderando la Comisión de Fiscalización, en donde se ve claramente que él también tiene muchos temas, muchas, por decir lo mínimo, interrogantes, y esa persona está liderando la Comisión de Fiscalización. Entonces, creo que el gobierno, lamentablemente, por reciclar estas figuras del correísmo, está trayendo en ese reciclaje a personas que no necesariamente representan ética, no representan ideología, sino que es la conveniencia del momento. Entonces, Miguel, algo que sí hay que tener claro es que, si bien las reformas constitucionales son importantísimas, necesarias, se tienen que hacer, por supuesto. Una cosa que es probablemente más importante que eso es qué personas están liderando esas instituciones. Y lo que yo veo por parte del gobierno, lamentablemente, es que no hay voluntad política de hacer cambios constitucionales relevantes, y por otro lado, tampoco hay por parte del gobierno la voluntad política de poner a perfiles capacitados, honestos, liderando los órganos de control más importantes que tienen, como por ejemplo en la Asamblea Nacional. Bienvenido al doctor Gabriel Hidalgo, académico, jurista y catedrático. ¿Cómo ve usted el anunciado referéndum que el gobierno ha dicho para fin de año, con las reformas constitucionales y legales que debiera contener, y cómo viabilizar los cambios necesarios, como nos citaba tanto el doctor Carlos Aguinaga cuanto la doctora Karen Sichel? Buen día. Buen día, Miguel. Yo estoy encantado de compartir con usted, con su público, por supuesto, con los apreciados colegas Karen y Carlos. Les envío un abrazo fuerte. En las últimas reflexiones, incluso en la mayoría de ellas, Karen señala algunos de los elementos que me parece que son fundamentales de conversar, ¿no? Primero, ¿puede el gobierno del presidente Noboa impulsar esto antes de que se acabe el año?
¿no? Entonces puede haber voluntad política para querer impulsarlo, pero esto responde a otro tipo de procedimientos constitucionales en instancias políticas, digamos como la representativa en la Asamblea, o en instancias judiciales como en la Corte Constitucional. Es decir, esto responde a plazos. Entonces, ¿es posible que el presidente Noboa impulse esto antes de diciembre? Me parece que esa es una pregunta que hay que contestarse mirando las disposiciones en estas materias. Yo coincido con Karen, pienso que no. Pienso que hacerlo al apuro puede atropellar los procesos de tal manera que al momento de hacer las distintas revisiones institucionales, incluso en sede constitucional, este tipo de iniciativas se caigan, ¿no? Y hay que evitar eso a toda costa, ¿no? Hay que provocar que estos temas se logren colocar apropiadamente en la opinión pública y luego en los procedimientos administrativo-institucionales para que luego se expidan, porque esto no se expide con la intención de generar controversia, ¿no? Se expide con la intención de solucionar problemas institucionales y sociales específicos, ¿no es cierto? Segundo, ¿cuáles son los temas más importantes? A mí me parece que reinstalar bases extranjeras no es un tema importante. En el mundo, los expertos en seguridad dicen que las bases extranjeras en otros países ya son prescindibles, porque los gobiernos de los países en el mundo tienen, digamos, mecanismos tecnológicos para el seguimiento em, digamos, del funcionamiento de los actores regulares e irregulares en distintas arenas. Yo pienso que para los Estados Unidos, para Rusia, para China, no debe ser muy interesante tener una base en territorio ecuatoriano. Si tienen posibilidades tecnológicas satelitales para hacer distintos tipos de seguimientos, parece que no es interesante, salvo que el Ecuador tuviera presencia en el mar de China o algo por el estilo, para que los Estados Unidos tuviera una base como la tiene en Filipinas, ¿no? No parece tan interesante. Más parece esto destinado al gran público, ¿sí? A que la gente se sienta que está eliminando una institución impulsada por el correísmo y que se sientan reincorporados a la cooperación internacional en materia de seguridad. Pero digamos, esto en el corto o digamos, en el mediano y en el largo plazo no va a tener mucha importancia. Parece más En la importante. práctica, quizás, Gabriel, pero de cara al país, en medio de un conflicto armado interno, aparecería que la presencia de la ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas va a venir a reforzar este combate. O sea, esa es la imagen que se genera. Sí, sí, por supuesto. Yo coincido que es una imagen de orden publicitaria, es decir, no viene a modificar muchas cosas. Pienso que hay otros elementos que pueden contribuir, digamos, el fortalecimiento del aparato productivo, no sé si retomar esto del empleo por horas, esto de facilitar la presencia de la inversión extranjera, el arbitraje internacional, digamos, son elementos que pueden fortalecer el tejido social, facilitar el acceso al empleo, redistribuir apropiadamente los ingresos. Es decir, otro tipo de elementos que pueden ser, digamos, más eficaces, más convenientes y menos, digamos, menos publicitarios. Uno de orden institucional que me parece fundamental, que lo colocó en la conversación Karen, es cómo queremos que funcione nuestra asamblea. Es decir, cada vez va a ir creciendo más. Vamos a tener en unos años una asamblea de 200, de 300, de 500 legisladores. Eso es lo que queremos. Parece que es más conveniente tener una asamblea pequeña. He sido de las personas que ha sostenido permanentemente esto. Volvamos a conversar sobre si podemos tener un parlamento bicameral. Digamos, los parlamentos bicamerales son útiles en jurisdicciones, digamos, en espacios territoriales, en jurisdicciones muy grandes, ¿no es cierto? Entonces, tradicionalmente, los países muy grandes tienen senados, ¿no? Brasil, México, Estados Unidos, pero también los muy pluralistas. Y Ecuador es un espacio territorial pequeño, pero muy pluralista. Tal vez conviene tener una organización del poder que reconozca este tipo de heterogeneidad social y que se exprese a través de digamos, de un parlamento bicameral. No lo sé, pero es algo que hay que discutir. Otra cosa que también me parece fundamental discutir es las capacidades de los gobiernos locales. Es decir, vamos a seguir con municipios peleándose con las prefecturas digamos, por la administración del espacio rural. Creo que eso se tiene que discutir urgentemente. Ya. Y si le vamos a dar más funciones por ejemplo, a discutir sobre la eliminación de las prefecturas, la eliminación de las gobernaciones y trasladar todo ese funcionariado, esos recursos, a esas capacidades a los municipios, creando municipios muy fuertes, ¿no es cierto? Eliminando incluso, ¿para qué sirven las juntas parroquiales? Es decir, si el espacio rural lo tiene ya el municipio, digamos, en ese nuevo diseño, debería tener también capacidades de, digamos, contención del crimen organizado. O sea, vamos a ver, los municipios en este momento
y no lo ha visto apropiadamente ni la opinión pública, ni la política, ni los actores de la política, son las principales víctimas, digamos, como instituciones locales, de las organizaciones del crimen transnacional. Es decir, esto que se está discutiendo constantemente, digamos, que se está anunciando, denunciando constantemente sobre la presencia de parientes de Fito, ¿no? En el municipio de Manta, por ejemplo. Es una constante en todas las, no quiero decir en todos los municipios, pero Gran esa parte. gran parte de los municipios están atacados por el crimen organizado transnacional. ¿Qué es lo que dicen los expertos en esta materia? Que las instituciones en general, y vamos a decir, los municipios en particular, si son débiles, si son escasamente institucionalizados, si responden a, digamos, si son permeables, eso significa que van a estar atravesados por el crimen organizado. Luego, miremos qué es lo que está pasando con los municipios ahora mismo. Hace unos años, el municipio de Quito, digamos, el Cabildo de Quito destituyó al alcalde, entonces alcalde Yunda, ¿no es cierto? Unos años después, se repite el yundazo y el Cabildo de Loja destituye a su alcalde. Y luego hay procesos en marcha en contra del alcalde Muñoz, el actual alcalde Muñoz. Hay procesos en marcha en contra del alcalde y el prefecto de Cuenca y de Azuay. Procesos en marcha en contra de, o digamos, procesos en elaboración en contra del alcalde de Guayaquil. Es decir, hay una crisis en el orden subnacional que no se está mirando apropiadamente. Con lo cual yo diría que hay que aprovechar estos elementos. El Consejo de Participación. Ya, entonces, ¿cuál es la vía? Dijo Karen. Pensemos en la vía. ¿Cuál es la vía más idónea para el debate, pero también para la ejecutividad de la iniciativa? Claro. ¿Y Que no cuáles son sea el las fin de año, sino puede ser a comienzos del próximo año. Pero próximamente? aprovechar todos estos temas. Exactamente, próximamente, tiene que ser cuanto antes, no importa si esto sucede hasta que se acabe este año o incluso unos meses después, lo importante es que suceda, primero. Y segundo, no solamente que suceda, sino sobre qué temas vamos a discutir, porque si nos vamos a enfrascar en temas soberanistas, como por ejemplo la reinstalación de la base de demanda, cuando los expertos en el mundo dicen que eso ya no es necesario, ya no es una necesidad, debido a las capacidades tecnológicas de los países, especialmente los más desarrollados, los del norte global. Eso parece que es innecesario trabar una discusión con respecto a esto. Vamos a discutir sobre los temas que son más urgentes y sobre los que necesitamos una respuesta también urgente. Doctor Carlos Aguinaga, sobre la base de los temas que ustedes han mencionado, tanto usted, la doctora Karen Sichel y el doctor Gabriel Hidalgo, ¿cómo viabilizar, más allá del anuncio de una fecha de fin de año, pero que contenga estos cambios mínimos, fundamentales, sin ir a una transformación como pudo haber sido con una asamblea constituyente? Bueno, realmente es difícil, ¿no? Por los intereses de tipo político partidarios que tienen los actores políticos y las élites. Yo lo que creo es que la sociedad civil tiene que generar propuestas que busquen gobernabilidad a mediano y largo plazo en cualquier propuesta. Evidentemente, las limitaciones que tiene la enmienda constitucional no permite realizar los cambios necesarios, pero tenemos un país que está sumido en una crisis política. Ahorita estamos un poquito aletargados, ¿no? Esta polarización que se presentó por primera vez en la elección pasada, tienen expectativa la ciudadanía. No es que se vaya a repetir esta polarización, pero hay temas urgentes, el reconstruir la democracia local. Yo estoy de acuerdo. La democracia local hoy es el vehículo de ingreso de la narcopolítica. El último cantón, cualquier concejalía, ya vemos las relaciones insectuosas, difíciles, complejas, que existen entre los grupos de delincuencia organizada y representantes que fueron electos en un sistema poco democrático, en un sistema que no garantiza una transparencia en cuanto a la calidad, a la condición, al origen de la probidad, de la ética de los candidatos. Tenemos problemas graves de corrupción a todo nivel. Corrupción a nivel bajo, a nivel medio, a nivel corruptelas,
unos sistemas que no permiten modernizarle y transformarle al Estado y hacerle más competitivo. Tenemos unos sistemas de justicia que nos han demostrado todas las deficiencias en la administración de justicia, tanto ordinaria como ahora incluso la justicia electoral está siendo cuestionada en sus fallos con un distinto tratamiento, es decir, no hay una igualdad formal y material en el conocimiento y resolución de los casos. Los procesos estos dilatados de designación de autoridades a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, yo creo que si bien es cierto a los ciudadanos en este momento tal vez no les interese, pero esta es la institución que ha llevado a este caos, a esta crisis de institucionalidad, y tendríamos que mirar en quitarle esas facultades y ver cómo se construyen nuevos procesos de designación. Va a haber la apertura por parte del gobierno para receptar inquietudes o propuestas de parte de la sociedad civil. Habría que preguntarle al gobierno nacional, porque también tienen sus intereses propios de conducción, de administración del gobierno, pero hay que plantear reformas que tiendan de alguna forma a mejorar estas condiciones políticas que no permiten una gobernabilidad adecuada. La conflictividad política se ve diariamente, esta conflictividad entre dos bandos, y hay un sector, la tercera vía, que está esperando alguna respuesta necesaria, que está buscando nuevos liderazgos también. Entonces, ahí hay que repensar y pensar inmediatamente en qué es lo más productivo que pueda generarse a través de una enmienda constitucional, porque las otras vías, como dijo Karen, son mucho más largas, más difíciles, más complejas, requieren de mayor tiempo, y los días pasan y la gobernabilidad pasa factura, ¿no es cierto? Viene los procesos de desencanto, o en un país que no es maduro democráticamente, donde el juego nacional es el ataques de unos contra otros, eso no se ha eliminado. Entonces, ahondamos en no encontrar soluciones. Y creo que este es un mecanismo válido para encontrar algunas soluciones, si no de consenso, por lo menos mayoritariamente, y ojalá el gobierno nacional tenga la apertura para escuchar muchas voces, las voces de expertos que ya lo han planteado, las voces de colectivos, las voces de organizaciones de la sociedad civil. Por ahí también había una propuesta de participación ciudadana respecto al tema político partidario. Entonces, si no aprovechamos estos momentos y seguimos preocupados, obviamente, de otro tipo de temas, cuando también de por medio hay una crisis social y unos problemas económicos de la mayoría de ecuatorianos, también hay que pensar en las grandes mayorías, ¿no? Porque no se comen de las reformas. Ahorita hay unos problemas de generación de empleo, de productividad, donde también el primer mandatario y el gobierno tienen que mirar estas condiciones para mejorar las condiciones de la mayoría de los ecuatorianos, para evitar esta migración obligada por la falta de fuentes de empleo. Entonces hay que mirar todos los campos y seleccionar, yo diría, unos 10, 12 temas que permitan avanzar en esta crisis global que estamos viviendo.
Doctora Karen Sichel, ¿cómo no malograr esta oportunidad que permita incluir los temas que ustedes han señalado sin perder la ocasión de ir a estas reformas, a fin de que no sea otra oportunidad perdida, incluida con temas fundamentales que requiere el país? Miguel, realmente lo que se necesita es que el Ejecutivo tenga un plan de reformas estructurales para la Constitución. El Ejecutivo necesita saber qué puede hacer por qué vía y en función de la coyuntura política tendrá que tomar decisiones, pero también en función de qué es lo correcto. Y lo correcto es, desde mi perspectiva, desmontar este diseño constitucional que fue instaurado en Montecristi, porque si es que no se hace eso, nosotros vamos a continuar viviendo los problemas indefinidamente. No importa qué gobierno se siente ahí, no importa cómo estén. De hecho, es un problema tan grave que no importa ni las personas que se sienten en instituciones tan fallidas como el CPCCS. Sabemos que por la manera en la que está concebida, esas instituciones no van a ser eficientes, no van a dar los resultados que se espera que se den en una democracia. Entonces, creo que el presidente debería, en primer lugar, entender que si es que quiere hacer un referéndum que valga la pena, ese referéndum no se va a dar en diciembre. Si es que quiere hacer un referéndum real en donde se desmantele completamente toda esta ideología, todas estas instituciones, toda esta burocracia fallida del socialismo del siglo XXI, necesita él hacer una reforma parcial a la Constitución. Y esta reforma parcial a la Constitución tendrá que pasar por la Asamblea Nacional y, de acuerdo a mis cálculos, más o menos eso toma unos 8 meses si es que la Asamblea trabaja muy bien y entiendo que el gobierno tiene gobernabilidad en la Asamblea como para hacer esto. Podríamos tenerlos en marzo del siguiente año, podría haber un referéndum en donde realmente se desmantele todo esto y se discutan los temas que nosotros acabamos de poner sobre la mesa, que no es menor. Se ha hablado sobre los partidos políticos, sobre la Asamblea Nacional, sobre la función de transparencia y control social. También se tiene que hablar sobre la justicia. Si es que uno analiza, por ejemplo, cómo otros países que han vivido estos niveles tan perniciosos de corrupción y de infiltración del crimen organizado, una de las conclusiones más grandes a los que llegaron, por ejemplo, dos investigadores famosos, Guillermo Trejo y Sandra Ley, en México, haciendo una comparación de países, de qué políticas públicas sí funcionan para sostener al Estado. La conclusión a la que llegaron es que la reforma a la justicia es uno de esos cambios principales para que el Estado pueda realmente tomar el control del Estado. Y tiene sentido, porque si es que no se reforma la justicia, difícilmente van a ser investigados los criminales y peor van a ser juzgados los criminales. Entonces, debería ser esa una prioridad para el Ejecutivo, sin duda. Simplemente él necesita tener un plan de reformas constitucionales, elegir la vía correcta y luego proponer lo correcto y llevar un debate amplio en la Asamblea Nacional para que se den estos cambios. Y finalmente convencer al pueblo, porque sea la vía que él elija, quien va a tener que aprobar esos cambios va a ser la ciudadanía. Em, entonces, Miguel, yo diría, esa es la ruta que el presidente debería tomar. Lo que a mí me preocupa nuevamente es la aparente comodidad que se divisa del presidente en estos órganos, en el CPCCS y en el Consejo de la Judicatura, en donde aparentemente él tendría influencia de momento y por lo tanto quizás él está dejando que lo importante quede para un lado y se está fijando en lo urgente que es la gobernabilidad. El problema es que el momento en el que él pierda este balance delgado en estas instituciones, nuevamente vamos a ver los problemas que causan estas instituciones por la manera en la que fueron diseñadas. De hecho, ya lo estamos viendo. Sara Ortiz acaba de publicar un interesantísimo editorial en donde ella muestra la ineficiencia del Consejo de la Judicatura, en donde se han perdido millones de dólares y estas denuncias de los abogados que no existe recursos para comprar papel, que no existe recursos, se dan cuenta, se muestra que es una ineficiencia no por falta de presupuesto, sino porque no ejecutan al presupuesto. Entonces, estas instituciones no están hechas para funcionar en una democracia y no van a funcionar, no importa quién se siente ahí. Y esto es lo que se tiene que cambiar. Yo le aconsejaría eso al presidente, no solamente por el talante democrático que esto implica, sino también por estrategia. Es decir, si es que él no hace los cambios necesarios, lo más
probable es que el crimen organizado infiltre a estas organizaciones, como hemos visto que ya lo ha hecho en el pasado. Entonces, el fortalecimiento de la institución sí es importante, no solamente para tener un Estado funcional, sino también para depurar al Estado de la infiltración del crimen organizado en las instituciones de justicia y las instituciones de control. Doctor Gabriel Hidalgo, a ver, para no malograr el momento, más allá de una fecha, tentativamente se ha hablado desde el gobierno fines de este año, puede ser los primeros meses del próximo año, pero que se aglutine reformas que no pierdan la oportunidad para el país a fin de introducir en los diferentes campos. Sí, sí, sí. Y además, hay algo que ya mencionaron los colegas con lo que yo coincido, y es que hay toda una infraestructura constitucional, legal, burocrática, administrativa, incluso funcionarial, que impide la administración eficaz del poder. Entonces hay un conjunto de normas que ya que se han aprobado en la Asamblea y que próximamente serán revisadas por la vía constitucional, digamos, y que más allá de sus formalidades, que pueden ser cuestionables, colocan en el debate público la necesidad de la eficacia en la administración, ¿no? Entonces, es cierto, hay toda una infraestructura creada para esto. ¿Qué hacemos entonces para sacudirnos de este formato institucional? Em, Me parece que eso es, digamos, salimos de este formato institucional o tratamos de modificar pequeños elementos para tratar de facilitar que este gobierno y los subsiguientes tengan resultados. Digamos, eso también me parece que es el gran debate. Es invención de la Constitución de Montecristi esto de reformar en algunas materias y en otras no por la vía de la Asamblea Constituyente, lo cual representa una camisa de fuerza para las generaciones venideras, la reforma constitucional en un país que constantemente se está reformando, constantemente. Sí, yo entiendo que esto funciona en países europeos, ¿ya? Las instituciones del país, digamos, no tienen que ser creadas para países distintos al nuestro. E incluso, digamos, los funcionarios pueden creerse equivocadamente, respondiendo a purismos equivocados, que su ejercicio debe inspirarse en lo más parecido al ejercicio de los países, digamos, anglosajones o europeos o asiáticos en el mejor de los casos, ¿no es cierto? Tienen que pensarse para una circunstancia local. Entonces, esto ya se hubiera resuelto pues con el intérprete, porque vamos a ver, en la Constitución de 1927, el intérprete 98, el intérprete auténtico de la Constitución era el Congreso Nacional, ¿no es cierto? Luego esto va a parar a la Corte Constitucional, lo cual me parece que es un avance. Lo que no me parece bien es que algunas de las materias que políticamente debe resolver la Asamblea, como por ejemplo el nombramiento de autoridades de control, eso debe continuar en el espacio legislativo, aunque no nos guste. Digamos, hay una mayoría legislativa que no nos gusta. Y Una que, desaparición o por lo menos quitar las atribuciones al CSS. por ejemplo, entonces me parece que tenemos que volver a un modelo más convencional, aplicable a nuestra dinámica, sin el influjo, sin la presencia de ideologías transnacionales como el socialismo del siglo XXI, que para todo esto está en retirada, en proceso de extinción, pero que sus coletazos continúan condicionando el funcionamiento del aparato público. Entonces, yo coincido con los colegas. Este formato de la constituyente de Montecristi hay que deshacernos ya. Pero vamos a ver, hay que distinguir. Este es el momento político para podernos sacudir de ese modelo. Tal vez necesitamos otro tipo de herramientas constitucionales e institucionales. 4 años de gobierno es muy poco, ¿no? Entonces, vamos a impulsar un proceso constituyente y nos vamos a pasar debatiendo sobre sacudirnos del modelo constitucional de la constituyente de Montecristi estos 4 años y no vamos a resolver, por ejemplo, los problemas más urgentes. Me pareció interesante eso que dijo Karen, ¿no? La relación entre lo importante y lo urgente, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para armonizar lo urgente en comparación con lo importante y qué debemos resolver primero antes de lo siguiente para que esto sea, digamos, tenga un funcionamiento armónico dentro del Estado? Es decir, estamos constantemente debatiendo sobre la coyuntura, ¿no es cierto? Y no estamos mirando cómo nos queremos ver
en unos años más, 5, 10, 15 años más. Coincido, con esta constitución no nos podemos mirar en el futuro, porque es una constitución que paraliza, ¿no? Que produce parálisis institucional, ¿no? Y que nos tiene, tal vez fue pensada en ese sentido, ¿no? Y que nos tiene constantemente discutiendo sobre cómo superar estos requisitos de reforma, de enmienda, nos sigue constantemente discutiendo. Claro, somos personas con talante democrático, tenemos que discutir esto dentro del margen del funcionamiento de las instituciones, pero también tenemos que saber que ese formato de pensamiento y de organización del Estado es una imposición de la que nos tenemos que sacudir. Con lo cual yo diría que parte del debate es lo que acaba de plantear, digamos, Karen, ¿no? ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo importante? ¿Cómo hacemos para armonizar? ¿Y cómo hacemos para que funcione este proyecto de país que no es el presidente Noboa, que no es su organización partidaria, que no es su coalición legislativa coyuntural? Es el país, digamos, que queremos superar y cómo nos queremos ver en el futuro. Doctor Carlos Aguinaga, lo importante será no perder la oportunidad para introducir los temas que ustedes han señalado, más allá como señalaba el tema de la fecha, fin de año o comienzos del próximo año. Lo importante es ir a esos cambios mínimos que transformen algunos temas como este papel que ha cumplido el Consejo de Participación Ciudadana, que claramente se toman con 7 vocales y controlan, perdón la redundancia, todos los organismos de control. ¿Cómo no perder esta oportunidad para viabilizar esto? Bueno, ya lo ha dicho Karen y respaldado por Gabriel, aquí el problema realmente es desmontar la Constitución de Montecristi y luego viene un trabajo de décadas, desmontar toda la legislación secundaria que montaron. Es decir, este es un andamiaje no solo constitucional, sino legal. Y se ve obviamente en todos estos conflictos que diariamente tiene el país entre sus instituciones y funcionarios. Y en el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es un clamor nacional de todos los sectores, de todas las formas incluso de pensamiento, que este modelo es un modelo inadecuado. Y aquí viene la pregunta, o sea, no va a haber una modificación por ahí si tal vez se sienta cómodo manejando ya una mayoría dentro de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, postergamos el problema de fondo hacia el futuro. Yo creo que sí debe levantarse voces de la opinión pública, de la ciudadanía, de la sociedad, de los gremios, de la academia, de la necesidad de que se realicen estos cambios, sea vía enmienda o vía reforma. Me parece que el tomarse unos meses adicionales para construir una reforma parcial puede ser más productivo que una enmienda constitucional. La enmienda constitucional puede tener más unos visos de respaldo político, cuando lo que requiere realmente nuestra democracia es ver cómo reconstruimos estas bases democráticas que nacieron de Montecristi ya lesionadas, con unas afectaciones que ya está demostrado. Desde el 2008 acá ha quedado demostrado que esta Constitución realmente lo que ha hecho es afectar la gobernabilidad y el sistema democrático en el Ecuador. Entonces, si el presidente de la República y el gobierno nacional no aprovechan una nueva oportunidad para cambiar, para transformar, para dar nuevas orientaciones, para construir nuevos interrelacionamientos políticos constitucionales, electorales, combatiendo todos los males que hay en el entorno, corrupción judicial, corrupción política, corrupción partidaria,
impedir la inmersión de los grupos de delincuencia organizada en las esferas del Estado, de frenar el avance de la narcopolítica, modernizar el Estado. De alguna forma, si no se aprovecha estas oportunidades, va a ser muy difícil. Acabamos de vivir una experiencia con la Asamblea que tiene mayoría ADN, el revivir un proyecto de reforma al Código de Democracia que en dos asambleas nacionales, la del gobierno, la que reemplazó a la asamblea del presidente Lazo, y la Asamblea Nacional del propio presidente Noboa, realmente se requiere tener los ojos bien abiertos en lo que deben ser las propuestas y reformas por todo lo que hoy se ha discutido aquí en el programa, por lo que pasa en el país. Si no hay una reestructuración de las instituciones, si no hay una revalorización de las personas en cuanto a principios, valores, se va a ahondar la situación del país. Yo aquí sí quiero también alertar que no podemos descuidar los temas de seguridad. A mí en lo personal, por ejemplo, me preocupa este canje de prisioneros que hizo Bukele con Maduro, Salvador con Venezuela. Está bien que se hayan liberado presos políticos, pero se liberaron agentes, operadores, delincuentes, jefes de pandillas de los grupos del Tren de Aragua. Y la pregunta es, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar ahí o van a ir a cumplir otras misiones? Y creo que debemos tener mucho cuidado porque van a repotencializar estos ataques a través de estos grupos de delincuencia transinternacional. Y no veo más países cercanos, no veo que vayan puede ser un poco en Colombia, pero veo que el Ecuador puede estar en la mira de una operación antidelincuencial manejado por gobiernos dictatoriales, como ya lo han demostrado que han hecho en algunos países. Entonces, no nos descuidemos también que se requieren reformas profundas en lo que tiene que ver con la estructura de seguridad. No sé, voy a hacer unas lecturas más personales. Yo creo que este traslado de competencias que nació desde Montecristi, del quitarle el tránsito a la policía para ir a los municipios, lo que generó es falta de control y desarticular un sector de la seguridad. El mandarles el control a los municipios de toda la propiedad inmobiliaria ya no permite tener integrado un control del lavado de activos. Antes dependían de la función judicial, hoy dependen de cada uno de los municipios. Son 223, 24 municipios, 224 registros de la propiedad. ¿Quién controla lo que está pasando ahí? Todo el manejo de Entonces, yo creo que este modelo perverso de la Constitución de Montecristi fue justamente para impedir el control. Se tomaron títulos como descentralizar, desconcentrar, como el trasladar competencias, y hoy tenemos un Estado que es incapaz, obviamente, al trasladar estas competencias a un montón de organismos, de hacer adecuados controles. Ha pasado hoy una crisis de seguridad que hemos vivido en estos últimos años.
desde el gobierno de Moreno, Lazo y el actual, que los municipios se lavan las manos en el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque desestructuraron la política y el sistema de seguridad. Entonces también tenemos que pensar en muchos niveles de seguridad, a todo nivel, a nivel jurídico, a nivel institucional, a nivel local, la obligación de cooperación, porque ahorita al ciudadano lo que le interesa es seguridad y comer, ¿no es cierto? Y, el relacionamiento laboral, nuevas formas productivas, nuevas formas de... También hay que pensar en eso, porque si seguimos sin atacar estos problemas que tiene el país, no se podrá generar empleo, se generará más pobreza y la pobreza también va a traer delincuencia. Así es que también hay que pensar en la planificación social. Doctora Karen Sichel, ¿cómo no perder la oportunidad en esta ocasión para ir a estas reformas? Incluso vemos en el país cómo la institucionalidad tan débil ni siquiera ha podido funcionar a plenitud. Cito el caso del Consejo de la Judicatura, que está a medias, la propia Administración de Justicia. Es decir, cómo aprovechar esta oportunidad para ir solventando estos problemas, más allá de lo que bien dice también el doctor Carlos Aguinaga, el tema de la seguridad. Yo diría, Miguel, que esto pasa por dos niveles. El primer nivel es lo que ya hemos discutido. Yo propondría una reforma parcial a la Constitución para erradicar y desmantelar el socialismo del siglo XXI desde las instituciones. Y el otro nivel es, yo creo que uno de las consecuencias más graves de la instauración de Montecristi y de la Revolución Ciudadana fue la anulación absoluta de la participación ciudadana en el debate público. Entonces, a pesar de que ellos se supone que crearon, ¿no?, estas instituciones horizontales del CPCCS, la misma función de transparencia y control social, que hace exactamente lo mismo que el CPCCS, promover la participación ciudadana, a pesar de que se supone que ellos instauraron estos sistemas de veedurías o estas escuelas de adoctrinamiento, que realmente es lo que fueron por tantos años, lo que terminó pasando fue que se anuló completamente los espacios de participación cívica, porque a la par de que se estatizaba a la participación ciudadana, se persiguieron por mucho tiempo a periodistas y a ciertos representantes de la ciudadanía civil que estaban en contra de, en su momento, el gobierno. Y esto es sumamente pernicioso, Miguel, porque el no tener un espacio real en donde se puedan establecer las ideas con libertad y en donde se puedan establecer canales de comunicación con otras personas que piensan distinto a uno, implica la ruptura y el debacle absoluto de la idea de democracia moderna. Es decir, la democracia moderna se sostiene o se debería sostener en que los ciudadanos, a pesar de no tener la obligación de hacerlo, nos preocupamos por la política y nos preocupamos por las instituciones y por lo tanto reclamamos cosas de nuestros representantes. Lamentablemente, debido a que completamente se anuló, se vació de contenido a la participación de la ciudadanía, no existen estos canales directos o estos canales que realmente ofrezcan una posibilidad de conexión entre la ciudadanía y lo público. Y el otro nivel que tiene que ver con esto es la absoluta desconexión de las organizaciones políticas con la ciudadanía, pero es que lo uno está conectado con lo otro y eso se ve claramente con la Constitución de Montecristi, cuando se crean esta suerte de movimientos políticos que no tienen que tener los mismos requisitos que los partidos políticos, cuyos miembros ni siquiera tienen que conocer los principios filosóficos o ideológicos de una organización política, se desconecta completamente y se corrompe completamente esta conexión que debería ser íntima entre la ciudadanía y los partidos políticos, porque los partidos políticos finalmente son quienes terminan liderando, oponiendo o designando a las personas que van a liderar las instituciones del Estado. Entonces, estos canales que se desconstruyeron, tenemos que volverlos a construir. Y eso se construye con un debate público limpio, con un debate público ético, con un debate público maduro. Es por eso que yo celebro este tipo de espacio, Miguel, porque nos permite escucharnos a la ciudadanía y nos permite al menos decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con estas cosas que está haciendo el gobierno y se deberían reforzar. Hace unos 60 años ya, una gran filósofa política, Hannah Arendt,
Hannah Arendt, precisamente develó o ella llega a la conclusión de que el gran riesgo de las democracias modernas precisamente se da en esta de desconexión de las personas con el debate público, esta falta de espacios en donde nosotros podamos debatir ampliamente sobre estos temas. Si es que el gobierno no se va por la vía de la reforma parcial a la Constitución y no hace estos cambios profundos, permitiendo un debate real, lamentablemente lo que yo temo, Miguel, es que de aquí en 10 años se va, o en 4 años, o en lo que sea, se vaya el presidente Noboa o ADN, y qué va a pasar nuevamente esa oposición que se sintió marginada, esa oposición que no tuvo la posibilidad de debatir este tipo de ideas, va a regresar y nuevamente vamos a estar en este proceso de refundar el país nuevamente. Entonces, las cosas no solamente hay que hacerlas rápido, las cosas hay que hacerlas bien. Y hacerlas bien implica escuchar a todas las voces que son parte o que representan intereses legítimamente de la ciudadanía. Entonces, esa sería la manera en la que yo veo que el gobierno puede aprovechar esta oportunidad, haciendo cambios de reforma parcial a la Constitución, pero haciéndolos bien, permitiendo el debate y escuchando a las diversas voces para que los cambios duren en el tiempo. Doctor Gabriel Hidalgo, a ver, ¿cómo no perder esta oportunidad a fin de ir a los cambios, desmontar lo que se ha dicho, este modelo perverso de concentración del poder y volviendo a la necesidad de consolidar las instituciones hoy tan débiles que no funcionan a plenitud? Bueno, coincido con los colegas, ¿no? Coincido en que hay que escoger apropiadamente la vía y la finalidad de la vía. Hay que ponerse un plazo. Y este plazo debe incluir el cumplimiento de los procedimientos. No nos vamos a ir por encima de las instituciones porque no nos gusten. Tenemos que operar en el marco del funcionamiento de esas instituciones, porque la experiencia en el Ecuador demuestra que esquivar o em, rebasar esos límites institucionales provoca otro tipo de debilidades a esas mismas instituciones. Creo que también se debe aprovechar esta oportunidad colocando apropiadamente los temas de interés. Em, Constantemente a nivel de estrategia comunicacional, electoral y política se habla sobre las preguntas de relleno, ¿no es cierto? Esas preguntas que se colocan para que la gente vote sí y arrastren la votación de otras preguntas, y siempre esas preguntas no son de arrastre. Es decir, la gente escoge las preguntas por las cuales vota sí y por cuáles vota no. También hay que conocer que la tradición latinoamericana en materia de referendos y consultas populares podría poner en cuestión el liderazgo de quien las convoca, ¿no es cierto? Entonces, si este es un buen momento para convocarla, me refiero concretamente al presidente Noboa, a saber que eso tiene algunos costos en materia de legitimidad. Es decir, se quiere jugar ese capital político. ¿Qué es lo que va a consultar? ¿Cómo lo va a consultar? Digamos, ¿qué materias va a consultar y cuál es la vía que va a utilizar? También pone en juego la posibilidad de que se genere una respuesta de contención que debilite los cimientos institucionales del país. Es que no solamente estamos refiriéndonos al país como una enclave democrático, ¿no? Donde todos los demócratas y las demócratas se reúnen y discuten. Estamos hablando que hay una parte de la población, una parte del electorado, una parte de los partidos políticos que tienen representación en la asamblea, que tienen espacios de poder en los gobiernos locales vinculados directamente a las mafias hospitalarias y a las mafias del crimen organizado transnacional y a las mafias del narcotráfico. O sea, entonces nos estamos enfrentando, digamos, a nuestro propio enemigo duerme en nuestra cama. O sea, el enemigo del país duerme en nuestra propia habitación. Es decir, no es que nos vamos a reunir todos, digamos, ingenuamente y nos vamos a poner de acuerdo en algo, tenemos que saber que hay que enfrentarnos a un adversario que coexiste con el Ecuador democrático y que no quiere democracia y que quiere el retorno de
el esquema de administración autoritario del poder que permitió en el pasado y todavía por su esquema que permanece en el funcionamiento de las instituciones, ¿no? Que dominen las mafias hospitalarias, administrativas, burocráticas, pero también por el tipo de permeabilidad que generan las mafias del crimen transnacional. O sea, esta forma de criminalidad es transnacional, está presente en todas partes del mundo. Es que no es ninguna novedad que el Tribunal del Circuito de Nueva York, que es el que conoce el caso de Fito, haya pedido el apresamiento de ministros de México, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, políticos de alto nivel de Centroamérica, que haya conocido las causas que enjuiciaron al Chapo Guzmán y a sus dos hijos, el Güero y otro que ahora se me ve el nombre, Amayo Zambada. O sea, estamos hablando de que ya no estamos en una circunstancia de referirnos al Ecuador como una isla, y mucho menos una isla de paz. Tenemos que entender al país, al Ecuador, como un país involucrado en el contexto de la relación entre países, que la criminalidad es global, que necesitamos tender vínculos de relación y de reciprocidad en materia de contención al crimen organizado transnacional, también utilizando los recursos de la cooperación internacional en materia de seguridad, que somos un país que está involucrado en el mundo y que ese involucramiento también nos ocurre al revés, es decir, estamos involucrados con las mafias, vamos a ver, reconocido por expertos y analistas y digamos, y autoridades políticas del mundo, digamos, políticas y académicas del mundo entero, que Venezuela es un narcoestado y que la cúspide de ese poder narcofuncionarial es el poder de Maduro y que por debajo está lo dijo Carlos, el Tren de Aragua y otras, el Cártel de los Soles. Ya, esa criminalidad ha permeado la región. Entonces, hay que enfrentar a esa circunstancia global con las herramientas de la política global. ¿Cómo hacemos entonces para aprovechar esta circunstancia? Reconociendo nuestras propias debilidades, reconociéndonos como un país con necesidad de involucrarnos en el contexto global, necesitados de un apoyo del mundo y que nosotros estamos decididos a apoyar al mundo entero en esta lucha, que el Estado convencional, el Estado nacional postwestfaliano, desaparece con el COVID, ¿no es cierto? Entonces aparece una nueva forma de comprensión del Estado que tiene que ser reinterpretada, tiene que ser replanteada, reconfigurada en el contexto de la relación de los países, ¿no? Entonces, yo diría que eso, reconocernos como actores con nuestras propias debilidades, reconocer que hay adversarios conviviendo con nosotros en esta circunstancia que hay que derrotar, no solamente electoralmente, sino además también y especialmente conceptualmente, que hay que identificar una vía y que hay que identificar un conjunto de materias. Ya, por favor, ya no más preguntas de relleno para arrastrar el sí. Me van a querer colgar los colegas, estos compol y no sé qué, estrategas de la nueva política tal, no sé qué, van a querer colgar. Pero esas preguntas ya está claro que la gente las escoge, ¿no? En la última consulta, la que 9 de 11 ganó el presidente, o 9 de 10, 9 de 11 preguntas ganó el presidente, no, algunas eran puestas de relleno. Igual las preguntas que eran necesarias, la gente no las aprobó, porque las leyó. Ya, entonces, vamos a escoger correctamente las preguntas, vamos a escoger correctamente las materias, vamos a escoger correctamente o apropiadamente los temas sobre los cuales vamos a discutir, escogiendo apropiadamente la vía y reconociéndonos digamos, como un país necesitado de entender cuáles son los límites a nuestras propias capacidades y qué necesitamos para potenciarlas. Muchas gracias por aportar a este debate e ilustrarnos sobre la importancia de los cambios, sobre el referéndum que ha anunciado el presidente de la República, más allá de la fecha, fin de año, comienzos del próximo, pero que incluya reformas sustanciales a la Constitución, reformas legales y cómo viabilizar estos cambios que requiere urgentemente el país, no solo en el tema de seguridad, que es fundamental, pero también para que haya el pleno funcionamiento de las instituciones en el Ecuador. Muchas gracias al doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y de Voces por la Democracia, a la doctora Karen Sichel, jurista académica e investigadora, y el doctor Gabriel Hidalgo, académico y catedrático. Muchas gracias, muy amables. Gracias, Hasta Miguel. pronto, muchas gracias. Gracias, Muchas Miguel. gracias. Hasta luego. Con esto cerramos Karen. el programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. También saludamos a quienes nos siguen en la provincia de Imbabura a través de Radio Ritmo
FM 103.5. A los miles de seguidores del programa Controversia en Escena, les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.